Soy Pedro Cuenca, vengo de la empresa Olea Friton de Jumilla. Somos un vivero de olivos. Tenemos dos sedes, una en Murcia y otra en Córdoba, en Villarrubia. Estamos con una capacidad de producción aproximada de 3 millones de plantas al año. Y os voy a contar un poco en qué consiste el cultivo del olivar en seto o superintensivo. Os voy a hacer un poco de contexto primero en la explicación. Vamos a hablar cómo está el aceite de oliva a nivel mundial, un poco para saber de qué estamos hablando, y después ya nos centramos en lo que es el cultivo en sí. El aceite de oliva, la primera pregunta que tendríamos que hacer es ¿qué supone el aceite de oliva con respecto al resto de aceites comestibles del mundo? Y lo que nos encontramos es con esta figura, en el año pasado el aceite de oliva fue solamente el 1% de los aceites que se consumieron en el mundo. Tenemos aceites como el de palma, que es precisamente el que más se consume, con casi un 40% del consumo mundial. Después le sigue la soja, la colza. Es decir, la primera idea es que el aceite de oliva, o por lo menos entendemos que es así, que el aceite de oliva tiene mucho recorrido, tiene un gran recorrido por delante. Después, si nos fijamos en cuál ha sido la evolución de la producción y del consumo en los últimos años, en los últimos 20 años, vemos que hace 20 años no llegaba a 1.800.000 toneladas y sin embargo 20 años más tarde ya pasamos de los 2.800.000, es decir, se ha multiplicado prácticamente por 2 la producción, y lo que es más interesante, el consumo le ha seguido de cerca. Es decir, con esto lo que podemos deducir o lo que podemos pensar es que no se consume más sencillamente porque no se produce más, ¿vale? Como segunda idea. Después, quiero también hacer referencia a dónde se produce o quién produce el aceite de oliva a nivel mundial. Y cuando vemos las estadísticas vemos que efectivamente más del 90% se produce en la cuenca mediterránea, ¿vale? España es el primer productor con muchísima diferencia sobre el segundo. Y aunque ya están entrando zonas nuevas de producción a nivel de Australia, de Sudamérica, en Norteamérica también, seguimos siendo con mucho los principales productores, ¿vale? Lo cual nos da una ventaja competitiva, porque vamos a ver después que este sistema que vamos a explicar, pues precisamente se desarrolla en España y se está exportando desde aquí a otros países que están empezando con el tema de la oliva. La última pregunta para terminar de hacer un poco de contexto sería ¿quién consume? Históricamente, lo que vemos en esta gráfica de aquí es que históricamente en los años 90 podíamos decir que el consumo era exactamente donde se producía, en la cuenca mediterránea. Vemos que 20 años más tarde hay una tendencia muy interesante, es que el mercado del aceite de oliva empieza a exportarse en grandes volúmenes, y efectivamente vemos que hoy por hoy el tercer país por volumen de consumo ya es Estados Unidos. Eso nos da una idea del potencial de exportación y del potencial de apertura que tiene todavía el aceite. Si nos recordamos que solamente suponemos un 1 o un 2% del aceite mundial, vemos que efectivamente hay un gran mercado. Entonces, ¿cómo podemos abastecer este mercado? Sería lo que viene a continuación de la charla, ¿no? El olivar en seto. ¿Qué es el olivar en seto? Bueno, pues básicamente lo que conseguimos o lo que intentamos en el olivar en seto es construir un cordón continuo de árboles. ¿Para qué? Para poder pasar por encima con una máquina y mecanizar la recolección. ¿Por qué? Pues porque la recolección precisamente es la tarea de todas las que hay a lo largo del año que más recursos consume, es decir, que más nos cuesta. Si conseguimos recolectar en mecánico, estamos bajando mucho todo lo que serían los costes de producción. Esta formación del cordón continuo de árboles lo que nos hace es precisamente que pasemos de tener
En el cultivo tradicional estábamos alrededor de los 150 o 200 árboles por hectárea, ahora ya nos vamos a 1.200, 2.000 plantas por hectárea. Al principio este sistema se desarrolló en zonas con riego, pero últimamente se están haciendo, en estos últimos años se han hecho experiencias también en zonas de secano, secanos algo mejores que los nuestros del sureste, secanos como los de Andalucía, con 500, 600 milímetros de precipitación anual, que ya nos permiten tener unas producciones muy interesantes desde el punto de vista de la rentabilidad. Y luego otra buena noticia es que efectivamente al principio este sistema se basaba en 3-4 variedades, que eran las que se adaptaban a este sistema. Sin embargo, últimamente estamos viendo que se están incorporando, ya vamos por 10, 12, 15 variedades, muy interesante, que nos permite también abrir el campo de tipos de aceite, de sabores, de aromas. Las características agronómicas del olivar en seto, bueno, pues precisamente apoyado en las variedades, el tipo de variedades que se estaban utilizando, nos encontramos, porque esto no se buscaba, pero se encontró, que encontrábamos que estas variedades son muy precoces, de manera que al segundo año ya tenemos la primera recolección. A partir de la primera recolección ya se igualan los gastos con los ingresos, ¿vale? De manera que también nos da este aumento en la densidad, nos adelanta la plena producción al tercer-cuarto año. Antes la plena producción entraba el séptimo, el octavo, el noveno año. ¿Por qué? Porque cada árbol tenía que hacer un volumen mucho más grande. Ahora, como metemos muchos árboles en la misma superficie, pues lo que conseguimos es que la plena capacidad, la plena producción se nos venga al tercer-cuarto año. Porque cada uno de esos árboles tiene que crecer mucho menos volumen. Esto fue para lo que se hizo, para la mecanización de la recolección. Después se desarrollaron maquinarias, que hay gente aquí en el grupo de Agritech que también la desarrolló, como la industria de Avid, que lo que hacen es que te permite también la mecanización o la semi-mecanización de la poda, que es la segunda labor por importancia a nivel de costes. Nos encontramos con una alta eficiencia productiva porque estamos metiendo mucho más metros cúbicos de árbol por hectárea. Nos encontramos también con que tenemos una calidad de aceite óptima, porque al recolectarlo con máquinas somos capaces de procesarlo en menos de 24 horas y todo el aceite que obtenemos es virgen extra, 100%. Aquí no hay pérdida, no hay aceituna que caiga al suelo, no hay aceituna que se embarre, no hay aceituna que se atroje. Todo eso pasa directamente al molino y en el molino se hace aceite. Y luego también, que es un tema muy interesante, en nuestra zona, por lo menos en la zona del sureste, donde haya pocos recursos hídricos, es que es el frutal con menor consumo de agua y por tanto de fertilizantes que ahora mismo tenemos. Es decir, este olivar consume la mitad de lo que consumiría un cultivo de melocotón o un cultivo de uva, de parra, o un cultivo de cítrico o un cultivo hortícola, ni digamos, ¿no? Es decir, que es muy eficiente en el tema del uso del agua. Y por último, comentar cuatro ideas desde el punto de vista económico. El coste de la implantación es de alrededor de 6.000 euros por hectárea. Esto significa que cuando yo ya tengo la tierra, la tengo ya preparada, lo que es plantar y hacer la espaldera y el riego, todo eso me cuesta esos 6.000 euros. Con estas, una vez que estamos en plena producción, tenemos una producción media de aceite de 1.500, 2.000 kilos de aceite por hectárea y por año, que a un precio de 3 euros el kilo, que es un precio razonable, que en estos últimos años se está dando incluso en demasía, nos da unos ingresos superiores a los 5.000 euros por hectárea y año, que cuando le restamos los gastos de mantenimiento, que varían en función principalmente del coste del agua, varían entre 1.500 y 2.000, podrían irse a 2.500 en algunos casos donde el agua sea muy caro extraerla, lo que nos da es un margen neto superior a los 2.500 euros por hectárea y año. Esto nos proporciona un retorno a la inversión en el entorno del 20%, que realmente es un retorno muy, muy atractivo. Hay muy pocas inversiones agrícolas que tengan este retorno y como consecuencia de esto estamos recuperando la inversión total que hemos hecho en la plantación entre el quinto y el sexto año. Esto es un poco el panorama, es lo que os queríamos contar sobre el tema del olivar, por dónde van los tiros, cuál es un poco el futuro, cuáles son las perspectivas
que en principio entiendo que son muchas, y bueno, a vuestra disposición para cualquier pregunta y cualquier aclaración.